Estás escuchando Kuyamato Radio, un programa de Japón es chido y Higashi Yoshino donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino del Japón rural. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas cosas han sucedido. Yo me preguntaba dónde estaba el chisme, pero aparentemente ya llegó el chisme, llegó con el verano pues y el turismo y el calor. Llegó también el chisme, que no es particularmente el tema de hoy, no lo es, pero me parece muy apropiado, muy puntual mencionar que todas esas ideas, por ejemplo, de lo remoto, de lo distante, de lo desvanecido, inclusive, últimamente dirían por ahí, de lo satelital, como normalmente se describen y se proyectan a las comunidades rurales, como estos lugares aislados de la urbanización, siempre al margen, que podría ser el equivalente en México a los pueblos mágicos. Normalmente estas construcciones pues son hechas a partir de la modernidad, es decir, el pueblo remoto no lo fue siempre, ¿no? Hay una proyección capitalista y moderna y su proyecto civilizatorio que, que construye estos espacios así, ¿no? Y lo hace sobre todo a partir del turismo, ¿no? Es el turismo el que en sí ayuda a esto. Hubo una campaña muy famosa en 1970 por parte de los trenes JR, esos conocidos trenes por ser los que reparten el famoso Rail Pass, ¿no? Para desplazarse por aquí y para allá y por allá a módicas cantidades o no, creo que están bastante caros. Pero bueno, el caso es que esta JR, que en su momento estaba nacionalizada esa compañía ferrocarrilera y ya después se privatizó. En principio sacó una campaña que se llamaba Discover Japan, precisamente por eso, ¿no? Dejaba de anunciar estos grandes lugares turísticos, como lo puede hacer aquí a la vuelta, el monte Yoshino con sus famosos 30.000 cerezos, o dejaba de anunciar, no sé, el castillo de Himeji, ¿no? Sí, esos sitios ya eran conocidos, ¿no? Había que ir por algo más, por algo muchísimo más remoto. Y empezó entonces a anunciar, pues, pueblos que no tenían en sí algo concreto, ¿no? No había una estructura que ir a ver o no había necesariamente un lugar conciso que visitar, ¿no? Sin embargo, empezó a dibujar en estos lugares remotos, pues eso, digamos que la cúspide, la piedra angular del Furusato, que podría ser un término traducido como el hogar, ¿no? Si hay que descubrir Japón, es en el Furusato, es en el hogar, es en ese Japón remoto. Y que digo, no es el tema de hoy, solamente lo dejo ahí porque pues es una noción que surge a partir del capitalismo, o de un sistema específico de producción, de consumo, de pensamiento, y que en Japón pues ya va por su nuevo capitalismo, según el ministro. Entonces pues ahí a ver qué nos depara, pero por lo pronto ya con el verano, pues mira, la cúspide del turismo, aquí en el pueblo, que pues hay mucho río y muchos bañistas. Tampoco es el tema de hoy, pero de lo que ha pasado estos días en el archipiélago, pues claro, obviamente la muerte de Shinzo Abe, que no es aquí, no es por nada en particular, es más bien nada más para meter ahí paja al chisme, porque pues qué gusto el chisme, ¿no? Pero lo conocí ese muchacho, no, ya no era un muchacho, ¿no? O sea, él era un muchacho, yo ya no era un muchacho. Pero lo conocí, eso hace pues unos añillos. Con esto no estoy diciendo como sí, güey, ¿no? Y me veo muy afectado porque pues yo lo saludé, güey. Entonces, si alguien le caló es a mí. Nada, muy lejos de esa aseveración. Es más bien para decirles que ahí estamos preparando un chisme muy loco relacionado no necesariamente con los atentados, o sea, como, güey, el atentado, güey, del AVE, sino más bien pareciera que lo común es que son, lo que suelen suceder en el archipiélago, los significativos, y que en muchos casos están vinculados a personajes que podríamos catalogarlos en una simplicidad política como personajes de extrema derecha, o sea, quienes ejercen los atentados, ¿no? Sin embargo,
al revisar todos estos atentados, podemos ver que debajo pues hay mucha carnita que normalmente no sale en los medios, obviamente, nacionales del archipiélago, porque pues si algo se hace muy bien es tapar el cochinero, ¿no? Si algo hay es tapaderas por todos lados, pero curiosamente el caso de Abe pues salió a relucir pues unos vínculos muy locos no solamente con esta iglesia, ¿no? Sino pues en las estructuras del mismo partido que ya se sabían corruptísimas. Entonces, pues bueno, ahí estamos preparando algo y pues ojalá salga pronto. Si nunca salió, pues al menos como en la fotografía queda evidencia de que la intención existió en algún lugar. Pero bueno, y también, y antes de entrar al tema de hoy, pues nada, también sucedió que unos venados se comieron mis girasoles. ¿Qué pedo? Che, banda. Aquí, bueno, es sabido, ¿no? Siempre está esta imagen de Nara como el lugar donde, los venados, qué bonitos y demás. Y sí están chidos, sí están muy bonitos, sobre todo los del Parque Nara. Pero cuando nos adentramos, ya no, o sea, cuando salimos del Parque Nara y vamos pues en sí a eso, no sé si llamarle ahí al campo, pero pues cuando ya no estás en el Parque Nara y los venados están a sus anchas, me refiero en su hábitat chido, pues se comen todo a su paso. Entonces ya me habían dicho como, no, mira, o sea, si vas a plantar algo, si vas a ponerte acá muy agricultural, pues sí tienes que tomar tus precauciones porque se van a venir a comer todo. Entonces, la verdad es que no soy alguien muy dedicado a la siembra, pero las flores sí es algo que me encanta. Mira, prueba de eso son acá los trabajos de la mítica Susana del Rosario. Ahí sígala como... Aquí está la dirección, aparece en todas las cuentas aquí en pantalla, como hago flores. Me encantan las flores sí me encantan. Y pues para ponernos en tono muy veraniego acá en el Okuyamato Radio Estudio Asociación corporativa de entretenimientos múltiples y diversos, fotográficos y audiovisuales, pues decidimos plantar unos girasoles aquí afuera, pero pues apenas, o sea, pero desde la semillita, porque nos las regalaron aquí en el pueblo. Y de repente, ¿qué pedo? Se las comieron, güey. Y iban creciendo. Yo nunca me consideré alguien exitoso en la siembra de nada. Y cuando se estaban dando y ya estaban a punto de brotar los girasoles, estos güeyes se los vino y se las comieron, ¿qué pedo? Y pues nada, no es una imagen recurrente. El otro día estaba viendo, ya con esto termino, me meto al tema. El otro día estaba viendo en la tele, Tonari no Totoro, mi vecino Totoro. Y estaba esta escena de llega una de las hermanas, ¿no? Devastada porque está recorriendo, se pelea con su hermanita, devastada por lo de su mamá y demás, que es esta Satsuki, la mayor. Y se tira al un cuarto de tatami muy bonito, pues ya saben, su casa ahí en medio de unos arrozales y demás. Se tira ahí y ahí descansa y demás, ¿no? Y me llamó la atención que normalmente en la forma en la que se narra el campo en las películas, sobre todo, y en esto me refiero muy, muy concretamente a las de estudio Ghibli, no se nos muestra, no se desarrolla por completo el campo como es. Y me refiero a toda la cantidad de fauna que existe, ¿no? Pues obviamente aquí están los venados, pero pues también hay un montón de los cien pies, por ejemplo, que salen de la nada y por todos lados. Esos tampoco se muestran, ¿y qué pedo? Nada, un reclamo ahí directo para las industrias Ghibli, que ya nos dejen de mentir porque pues, güey, con el verano llegan también las alimañas y está cabrón, está canijo. Pero bueno, el tema de hoy es algo menos ghibliesco, tal vez, menos político también, o bueno, más bien, tal vez, yo creo que es muchísimo más político en muchos aspectos, pero es el Omiyamairi. No sé si alguien ha hablado, no sé si alguien ha hablado del Omiyamairi, tampoco no sé si alguien ha oído hablar sobre el Omiyamairi, que literalmente pues significa, bueno, literalmente es la visita al santuario, pero hace referencia a la primera visita que hace un bebé al santuario sintoísta.
Y esto, bueno, para muchas personas igual es como de, babes, güey. ¿Cómo que vamos a hablar de bebés, güey? Y santuarios, güey. Habla de girasoles, de venados. Ahí está la carnita del chisme. Y puede ser, con justa razón, puede ser. Sin embargo, creo que en el tema del Omiyamairi hay carnita muy, muy suculenta que pensar. Hace algunos días justamente me invitaron a unos amigos aquí que viven en la comunidad. Sigue siendo todo el mismo pueblo de Higashi Yoshino, en Nara. Por si usted no ha visto nuestros episodios, pues bueno, estamos en Higashi Yoshino, en Nara. Un pueblo, una comunidad rural agazapada en las montañas. El caso es que hay muchas comunidades dentro de Higashi Yoshino y pues me invitaron en una que se llama Hirano. Estos colegas, estas camaradas me invitaron a presenciar el Omiyamairi de su infante. Y pues estuvo muy locochón, así que yo les cuento qué pedo y hay muchas cosas que reflexionar. Entonces, pues, ponme las imágenes, nada más ahí, por favor, antes de cualquier cosa. ¡Eso! Bueno, ya. Bueno, por la mañana justamente de ese día, me acuerdo que llegué a la casa de la señora Nishida, que la señora Nishida es la maestra de música del pueblo que por más de 50 años se rumora, ha dominado con sagacidad todo rito y especulación histórica del pueblo. Ese día era el tránsito ya de la primavera-verano y pues era un día con bastante, bastante calor, ¿no? Parecía que aún siendo la montaña, el frío ya estaba dando sus treguas a lo recóndito de la montaña. Al menos así parecía, ya uno sentía el rigor del calor cuando traes la chamarra y caminas, ¿no? Cuando llegué a la casa entré y en uno de los cuartos estaba la mamá del bebé ahí acornonando unas figurillas alrededor del kimono de la abuela, su madre. Mientras la señora Nishida sostenía un cordón blanco por el frente y pasaba el rojo por detrás, la madre ató con cuidado un pequeño tambor color rojo, un abanico y un perro de papel maché al que, pocos minutos antes, me confesó tuvieron que quitarle el polvo acumulado por más de una década. Era la primera vez en 15 años que un bebé nacía en esa comunidad, Hirano, y había en ello una absoluta sensación de felicidad que podía verse en la cantidad de sobres con dinero que también colgaban del mismo cordón que los demás amuletos. De un momento a otro, el bebé despertó como si supiera que no se trataba de un día cualquiera, como si estuviera bien enterado que habían pasado exactamente 30 días desde su nacimiento y que había llegado el momento de ir a conmutar con las deidades por primera vez. Los registros e historias sobre el Japón de antaño dicen que durante los primeros 30 días de nacimiento, tanto la madre como el infante están contaminados, que eso se llama kegare en japonés, están contaminados por ese contacto invariable que sucede con el otro mundo cuando hay un parto. Por lo tanto, pasado el tiempo en el que la comunidad deja de estar en riesgo por la apertura de este vórtice supernatural en el que el infante y la madre misma naufragan, deben visitar a la deidad local que habita en el santuario y ser bendecidas por ella a través del sacerdote. Ese ritual se conoce como Omiyamairi. El archipiélago es extenso y cada región ha dotado este ritual con ciertas particularidades. En el caso del bebé, cubierto en un atuendo rojo de seda que colgaba casi hasta el suelo, viajó al santuario en brazos de su abuela, quien a su vez llevaba atados a su cuerpo los amuletos y los sobres que la comunidad hizo llegar a la familia. En el camino que atraviesa las montañas y los árboles, uno regularmente gobernado por la ausencia, cualquier cantidad de personas salieron de sus casas o pararon sus vehículos a mitad de la calle para acercarse al bebé y preguntar su nombre e intentar adivinar con qué carácter o kanji se escribía. Levantaban el sombrerito blanco que le cubría la cabeza y le acariciaban los cachetes sonrojados bajo el cielo por primera vez. Con el monte Takami de fondo, el ir y venir de los feligreses me pareció como esporas diminutas que bajaban de la montaña y rápido se dispersan con el viento. Tras casi una hora llegamos por fin al santuario. Primero, cruzaron la puerta el bebé, la madre y su abuela, luego el padre. No era un camino extenso entre la puerta y el salón de madera puesto frente al altar, pero en ese espacio en particular caía un velo que bien pudiera ser el de todo acontecimiento irracional. La voz del sacerdote pronto hizo imperceptible la corriente perpetua del río que pasa a pocos metros del lugar. El verde olivo de las hojas de sakaki rompió con frenesí por encima de las cabezas de las tres mujeres, quienes después tomaron esas mismas ramas y las ofrecieron de vuelta a las deidades. En esto participó el padre también.
No pasó mucho para que el sacerdote hiciera una reverencia a la montaña y dijera en voz alta el nombre de la bebé frente a un espejo para completar el rito. A los límites de la puerta ya estaban un par de señoras esperando a que terminara todo para entrar y felicitar a la familia y a la bebé. Mientras su nombre parecía tener un sincretismo particular con el trino de los pájaros y la montaña, la pequeña Ki-chan, que significa madera, permaneció dormida. Como si estuviera a la espera de que algún día alguien le platique o le muestre las fotos de aquella vez que toda una comunidad celebró su aparición en lo más remoto. Aquí hay unas cosas muy locochonas que considerar y es la... Pues son varias. Primero me iría por la cosa de los amuletos. No sé si alguien en particular, justo eso, en los tránsitos que hayan tenido, hayan visto precisamente ese, se llama el Inubariko, que es el perro de papel maché, o el Denden Taiko, el tambor, o el Noshisenshu, que es el abanico, o Noshisensu, que es el abanico. No sé si los hayan visto y sobre todo quienes, no sé, en otras regiones, y yo creo que es una práctica cambiante, ¿no? Sobre todo cuando lo pensamos en los sitios urbanos. Quienes hayan estado en Osaka, al norte de Osaka, hay un lugar, un santuario, un santuario muy particular, que ahorita se me fue el nombre, pero que cuando uno se acerca a esa estación, cerca de Shinosaka, pues hay todo un fervor celebratorio por esto, ¿no? Es decir, hay una venta pero tremenda de todos estos amuletos. Hay anuncios por doquier, letreros güey, si tú eres mamá, pues aquí te hacemos el descuento para tu Omiya Mairi y demás, ¿no? Es decir, es un frenesí de mercantilización por el festival, por la festividad, por el ritual. Impresionante, está muy loco. El caso es que estos amuletos pues tienen en teoría un significado en concreto. Yo le pregunté a la señora Nishida en ese caso, como oiga, ¿tiene café? Y dos, ¿qué es este perro? ¿No? Así le pregunté. Y me dijo, güey, el perrito de papel maché que se llama justo así, Nubariko, pues tiene un significado muy concreto y es el de la felicidad. Es decir, cuando uno ve los perritos cuando nacen, pues son criaturas muy, muy bonitas, esos lomitos, ¿no? Entonces hay invariablemente una relación, una especie de conexión entre la felicidad que produce el nacer, no solamente viendo uno como humano a esa otra edad que nace y que uno siente un regocijo al ver a los cachorritos, no solamente esa, sino que pareciera que la relación de los cachorros con la madre y los cachorros en sí con el mundo es la de alegría genuina. Pero además, también, al final los perros pareciera que tienen una forma muy fácil de dar a luz, ¿no? Pareciera que tienen como una relación con la vida muy genuina, muy un sincretismo pues que les permite precisamente llevar a cabo la vida con suma alegría y felicidad, ¿no? Decía ella. Al menos esa es digamos que es una construcción que se ha hecho. Obviamente también la relación, ¿no? de la madre que da luz a los cachorritos con esos, ¿no? Con los mismos perrillos nuevos, recién nacidos. El otro, el Denden Daiko, que es el tamborcito, ya me dijo, sí hay café, es que está en la cocina y es soluble. Y dije, pues no hay bronca, me lo hago, ¿no? Ya con cafecito en mano, le pregunté, oiga, y el Denden Daiko, no, o sea, el tambor, que igual ustedes los han visto, porque no es un tambor exclusivo del Japón, es este tamborcito que uno le mueve así con las manos, como si estuviera o calentándose las manos o intentando prender fuego de una manera muy arcaica, de este tipo, este güey que sobrevive en Discovery Channel, cuyo nombre se me olvidó, Bears o algo así. Bueno, que usted lo gira así como si estuviera, pues sí, más bien calentándose las manos, y el tambor gira, ¿no? Gira y tiene unos hilitos rojos, unos hilitos de los colores, no importan, y las bolitas al final de los hilitos golpean el tambor de ambos lados. Ese Denden Daiko significa que es un amuleto para que el bebé no sea doble cara, lo cual me parece pues muy Géminis, ¿no? O sea, si tu hijo, si el bebé nace en Géminis, pues ya, de entrada un tambor para que no salga doble cara, porque si no, ahí te cuento. No es cierto. No es cierto, a la banda Géminis, conozco un par de pares. Y el otro, el Noshisensu, que es el abanico de papel, es precisamente para que el bebé pueda desplegar, ¿no? Digamos que la vida con esa misma gracia y pueda desplegar una vida larga, como se despliega el papel pues sí, sobre todo con gracia. Ella lo decía, la cosa es con gracia,
¿no? Con esa elegancia, con ese porte que otorga siempre el abanico. Y también estos tres amuletos pues se dan, normalmente de antaño se daban a la deidad, se ofrecían, se dejaban ahí, pero pues ahora es muy común que o se queden guardados como recuerdos, como, ay, pues no, pues, ay, cuando, mira, ¿te acuerdas cuando tenías ahí los 30 días de nacido? Mira, te llevamos, ¿no? O también que se pasen pues, de familia en familia, y particularmente en el caso de Hirano, pues habían pasado 15 años desde que había nacido un bebé, entonces obviamente el éxtasis, ¿no? de que naciera es como, qué loco. Entonces creo que en ese aspecto, pues, digo, pareciera muy fija la sentencia de que los amuletos significan eso, pero también tienen sus variaciones, creo, y no es lo mismo, ¿no? De pueblo en pueblo. Algo que acontece con particularidad en ese ritual, en esa comunidad específica, es la integración de flores por parte de ciertas comunidades, ¿no? Que no solamente dan dinero, el dinero también pues tiene que ser dinero nuevo, por ejemplo, no puedes dar aquí el billete que siempre llevas doblado en la cartera, tiene que ser forzosamente, sí o sí, dinero nuevo. Ese dinero, cuando dan el dinero, no solamente ponen el dinero en el sobre, sino que también ponen alguna flor. Hay muchas flores que se dan aquí que en muchos casos pues, pudieran parecer para muchas personas como flores silvestres sin gracia, ¿no? Pero en el campo, al menos en la montaña aquí, las flores todas tienen una función en particular y las personas que viven aquí las conocen a la perfección. Está muy loco. Una vez me encontré una señora que yo iba en bici, la señora se orilló y se baja del coche y entonces así se cruza la calle, una calle que tampoco es muy ancha, se cruza la calle y empieza como así a husmear entre la arboleda, ¿no? Y pues yo vi que intentaba agarrar unas flores un poco altas, ¿no? Entonces le pregunté como, ¿todo bien? ¿Le puedo ayudar como a alcanzar esas flores? Y me dijo, sí, pásame esas, por favor. Y yo, pues, claro, ¿no? Ya se las pasé. Y me dijo, no, esas no, un poquito más arriba. Y yo, bueno, tampoco aquí se trata de abusar, pero está bien, ahí le van. Y le pregunté como, ¿por qué o qué? Y me dijo, no, es que esas flores no son fáciles de encontrar. Y ahorita que venía manejando las vi y dije, se arma. Son muy buenas esas para la garganta. Y yo, chis mariachis. Me digo, pero no solo para la garganta, pues para cualquier dolencia física. Esas no te sirven, te las haces en tecito o las mueles y te las frotas y vámonos, con nuevo. Y me dio mucho la atención. Y luego, además, antes de subirse, tomó otras que están en el piso y me dijo, no, y estas si las fríes, riquísimas. Y yo, ¿qué pedo? Y yo yendo al súper, hazme el sagrado favor. Entonces, bueno, algunas personas también integran flores dentro de los sobres y es muy simbólico porque cada comunidad pues tiene, digamos que flores distintas, ¿no? No es lo mismo vivir en las faldas de la montaña que hasta arriba, sean distintas especies y digamos que las comunidades tienen distinciones en las flores también. Entonces, pues bueno, eso es un tema que quería comentar, el de los amuletos, pero hay otro que es muchísimo más, ahí sí, político, para que vean. Pero no solamente eso, sino que tiene es decir, resulta muy interesante y creo que ayuda a desdoblar un montón muchas de las concepciones que se han ido desarrollando en la literatura, en los estudios folclóricos, en la industria cultural, en la cultura popular, en muchas formas de cómo se entiende desde ciertas perspectivas aparentemente históricas a la mujer. Y cómo se entiende el concepto de kegare, de contaminación, y cómo se ha entendido también el concepto, por ejemplo, de la infancia. Es interesante. A ver, el día el Omiya Maeri aparentemente dicta eso, ¿no? Que tienen que pasar 30 días digamos que para que el bebé pudiera hacer la visita al santuario. Sin embargo, la razón de esto es para evitar la contaminación en el nacimiento del bebé, que se llama Shushan no Kegare, que es contaminación por nacimiento. Y esta idea de que el nacimiento generaba una contaminación provocaba que las mujeres tuvieran que dar a luz en un lugar separado a su casa. Aparentemente, la idea de que el parto generaba una contaminación variaba en las regiones del archipiélago, es decir, en algunos lugares se creía que al dar a luz la mujer y el infante
permanecían en un estado de contaminación durante 30 días, que son los que normalmente se toman para el Omiamari, por ejemplo, pero también hay otras regiones que se consideran 50, 70, 100 días, varía en el archipiélago. Digamos que la establecida comúnmente ha sido la de 30 días, ¿no? Que es a partir de la cual se funda esa idea del Omiamari. Se creía también que el infante, por ejemplo, era un agente contaminante al nacer. Se creía incluso que el infante no pertenecía al mundo de los vivos, ¿no? Sino que su presencia, después de nacer, estaba vinculada al mundo de los espectros, ¿no? Y tal es así que hasta los 7 años se ejercían al menos 4 rituales de suma importancia vinculados al santuario, al menos. Pero hay muchísimos más que están, incluso suceden los primeros 7 días de nacimiento, como pues obviamente la primera vez que se le da agua es un ritual, la primera vez que se le lleva al baño es un ritual. Hay gente que le ponía un tazón de arroz atrás de la cabeza, o sea, es decir, mientras está acostado, arribita de la cabeza, pues, a un lado, o una piedra, según la comunidad, va variando. Pero al menos cuando nace en el Omiamari, a los 3, a los 5 y a los 7 años se le lleva al santuario, ¿no? Entonces, digamos que la figura incluso del infante tiene una participación justo así, de que no, al menos esos 7 años no era necesariamente una persona, sino que era una especie de ente flotando permanentemente ahí entre este mundo y el otro. En sí, el Kegare, la contaminación, tiene algunas lecturas rápidas que se pueden hacer porque es un tema también complejo, pero digamos que la noción de contaminación, Kegare, está vinculada al miedo y a la incertidumbre que provoca el desequilibrio entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? O que esa relación entre humanidad y naturaleza, ese sincretismo, por llamarlo así, esa posibilidad de que verdaderamente la naturaleza configure el mundo humano y no al revés, se vea destruida. Sin embargo, esa misma posibilidad pues, está marcada y definida por varios elementos, y uno, el más importante, es el poder central, ¿no? Quien establece la narrativa de esa destrucción y de esas formas distintas de contaminación. Normalmente se le atribuían elementos contaminantes a quienes ejercían una vida fuera del control del Estado central y su fundamentalismo agrario, que eso es muy importante y que también es tema por ahí de otro chisme. Pero el Estado central, por ejemplo, determinaba que aquellos que irrumpían en el bienestar del día a día eran por consecuencia malos y entonces conllevaban en sus actos la contaminación. Ejemplo de esto son quienes vivían, por ejemplo, en las montañas, como pues estamos aquí. Hombres y mujeres que no tenían tierras tasables por este fundamentalismo agrario que en el siglo VII intenta generar un Estado a partir precisamente del campo, ¿no? A partir de que la riqueza se establece en tasar impuestos al arroz, ¿no? Y de que entonces los grandes sembradíos, como supuestamente se pensaba, pues tenían que servir al Estado central. Entonces las personas de las montañas pues no tenían tierras, ¿no? A través tasables, y por eso pues porque no sembraban y no generaban ganancias a través de la siembra de arroz o de otras formas de semillas o de granos para el Estado. Sin embargo, eso no significa que, por ejemplo, fueran pobres, sino que generaban recursos y ganancias a través de los pasos de las montañas, pasos en los ríos, apuestas, comercio, caza, pesca, etcétera, ¿no? Entonces estas personas, dice el Estado, estaban atraídas por los poderes mágicos o contaminantes de sus intereses y ganancias y pertenecían a una comunidad colectiva que podemos identificar a grandes rasgos como Hyakusho, que significa literal, pues persona de los 100 hombres, ¿no? Que era una forma de atribuir a estas 100 posibilidades de vida, ¿no? Viviendo siempre en los márgenes, y no en los márgenes como algo negativo, sino en los márgenes como una forma de romper con esa relación de subyugación al Estado, ¿no? Esto estamos hablando del Japón medieval, no estamos hablando de ayer, por cierto, ¿no? Estamos hablando del Japón medieval, siglo XII, XIII, XIV, pero que es a partir de ahí donde se desarrolla una narrativa en el periodo Edo de contaminación, la misma narrativa que se retoma en el Estado moderno, en el Meiji. Entonces, pues bueno, digamos que el Kegare se entiende como eso, como el resultado de exceder los poderes de cualquier persona ordinaria que está sometida al control del Estado. Sin embargo, eso poniéndonos politicones, ¿no? Hay otras formas de contaminación que no tienen necesariamente una explicación concreta, pero que sí están asociadas a la erupción en la naturaleza. Y eso puede ser como mover piedras significativamente grandes, ¿no? Puede estar también asociada a talar árboles,
que también sean grandes o significativamente gigantes, la conflagración por el fuego y la destrucción que provoca, la muerte o el nacimiento. Y ahí es donde vamos a poner más atención porque digamos que de alguna u otra forma se cree que en ese nacimiento, o la vida, pues, el nacimiento que está vinculado invariablemente a la muerte, porque la vida precede a la muerte y la vida misma es el origen de la muerte. Entonces se le empieza a atribuir al nacimiento una especie de asociación a la contaminación. La relevancia quizá de mantener una construcción en torno a la contaminación en general, no solamente en respecto al nacimiento, que para allá vamos, es la de que las deidades, y particularmente la encarnada por el emperador, se ven afectadas por la contaminación, de tal manera que no pueden, porque ellos son quienes, digamos que son los mediadores entre la naturaleza y la civilización, en este caso el del archipiélago, entre la sociedad. Entonces, si ellos se ven contaminados, no pueden llevar a cabo estos procesos, ¿no? Ni ceremonias políticas ni ritos sagrados que en teoría están destinados a mantener la armonía entre la sociedad y la naturaleza. Entonces el hecho de que la contaminación se desperdigara por ahí, pues, y pusiera en riesgo a la figura imperial, pues sí que, pues qué mello, qué miedo. Entonces eso de alguna u otra forma hizo que se sistematizara y se estigmatizara a la contaminación como un concepto atribuible a las personas que normalmente no estaban bajo el control del Estado, que si bien podían conservar alguna relación con el Estado central y su administración, no estaban necesariamente imbuidas por su forma de control. Y eso es importante, yo creo, tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar la contaminación, porque tampoco hay una fuente que pueda describir específicamente cómo sucede la contaminación y a qué se refiere. Es muy ambiguo y y digamos que una fuente que ha sido utilizada para ello pues es el Kojiki y el Nihon Shoki. Sin embargo, ya veremos, son ideas que se han tergiversado pues para muchos propósitos. Como les decía, el Kegare, la contaminación por nacimiento, pues está vinculada a la muerte, en el sentido de que la vida precede a la muerte, ¿no? Y en el parto, por ejemplo, el cuerpo de la mujer se dice también que puede atravesar ese paso hacia la muerte sin ser destruido. Y esa posibilidad es la que el Estado central ha considerado en la construcción de la historia, las posibilidades del hombre como el ente divino o tenka que sana el cuerpo de la nación, una amenaza a la ideología patriarcal. El shogun Tokugawa, por ejemplo, Ieyasu Tokugawa, personaje yo creo que muy conocido en el barrio, no lo conocí personalmente, pero pues hoy conocidón. Él, por ejemplo, después de que muere, es declarado precisamente como tenka, como el hombre que encarnó la divinidad y que fue capaz de sanar el cuerpo de la nación, el archipiélago, desgarrado por las guerras. Él es el único capaz, o sea, su cuerpo y digamos que su presencia divina fue el capaz de sanar, y se describe así, el cuerpo de la nación. Entonces, digamos que el cuerpo de la mujer en el caso opuesto ha sido tratado de una manera muy diferente, como un cuerpo que tiene la capacidad más bien de producir contaminación, el riesgo, la amenaza, ¿no? Sin embargo, hay una asociación interesante en el hecho de que es ese temor, ¿no?, a que puede transitar a otros mundos sin ser destruido, el que provocó que poco a poco se fuera construyendo una narrativa para no ver eso como una especie de poder, sino más bien para pensar en ello como algo temible, como algo amenazante y como algo que había que estigmatizar para proteger a esa nación, pues, obviamente patriarcal en muchos sentidos. Entonces, pues bueno, eso sucede así. Todavía hasta los años 50 y 60, por ejemplo, era común el uso de la ubuya, que la ubuya es un edificio pequeñito que se utilizaba precisamente para aislar la contaminación provocada por el nacimiento y la materialización de esa contaminación en la placenta y en la sangre. Hay por ahí, por ejemplo, aquí en el pueblo hay algunos edificios que no son necesariamente ubuya, porque la ubuya comúnmente, pues, a veces, o sea, no estaba tan pegada a la casa, sino que estaba un poco separada, pero hay otros cuartos que se llama, por ejemplo, está el himaya, que es un cuarto también pequeño, temporal, en algunos casos de madera, más construido, más en forma, donde la mujer se tenía que recluir durante el periodo de menstruación,
que eso, según los estatutos o documentos que se han encontrado en algunos casos, decía que 8 a 9 días da huevo, ¿no? Y si por algo no era suficiente, pues más tiempo. Pero que a huevo, a partir del primer día que comenzaba el periodo, entonces 8 o 9 días de reclusión. Y el caso del parto, dependiendo la zona, en particular Kinki, esta zona del archipiélago, Osaka, Nara, Kioto, etcétera, pues decía que sí o sí 30 días a partir de que se daba a luz. El caso de la placenta es también interesante porque el caso de la placenta en Kioto se contrataba a alguien, bueno, cuando alguien daba a luz en Kioto, en esa Kioto aclamada por los folletos del turismo en Kioto, pues ahí recordemos que estaba digamos que el pináculo imperial, ¿no? Entonces, cuando alguien daba a luz en Kioto, la placenta la mandaban enterrada a las montañas porque era en las montañas donde se creía que podía existir cierto control sobre la contaminación, ¿no? Además también pues de que lo alejaban de la ciudad, era como pues si algo pasa que sea en las montañas, sino aquí en la capital, o sea, qué pedo. Entonces eso también provocó que poco a poco se fue estableciendo una marginalización en las montañas con respecto a la contaminación. Es decir, esa banda sí puede controlar la placenta, por ejemplo, pero la banda aquí no. Y se empezó a construir esa narrativa de que la placenta era contaminante. Sin embargo, hay pruebas, por ejemplo, de que en la parte del norte de la isla central de Honshu, y por no meternos en Kyushu, o en Hokkaido o en Okinawa, que tienen sus propias formas de comprender el mismo tema, de acercarse y de percibir el mismo tema, dentro de la misma isla, que pareciera que una isla como tal tiene una cierta homologación, una cierta homogeneidad. En la misma isla, en el norte, en Iwate, por ejemplo, más al norte, Aomori, la placenta se enterraba en la misma casa de la persona, porque se creía que ahí, de alguna u otra manera, en el paso de las personas por la casa, sobre todo las personas que habitaban ahí, pues quedaba impregnada una especie de energía, ¿no? Inherente a la familia. Esto también hace mucha relación con la construcción de lo agrario, de lo agrícola, del campesino, del campesinado, de los espacios rurales como una suerte no de individuos, sino de comunidad. Pero a lo que voy con todo esto es que, y lo que me interesa que reflexionemos, es que de alguna u otra manera hay una... Hay algo hay en la tradición, o sea, en este tipo de actos, como el Omiyamari, una especie de tradición que está asentada no necesariamente en un origen, pero tampoco necesariamente en la idea de que toda tradición es inventada, o que toda comunidad es inventada, como el famoso texto de Benedict, ¿no? De comunidades imaginadas. Porque eso también supondría que hay una verdad, ¿no? O sea, que lo contrario a la invención, pues habría una autenticidad por ahí. Yo creo que más bien que hay una serie justamente de eventualidades, de procesos que van siendo desplazados por supuestos orígenes, ¿no? Que se van situando orígenes. Y es claro del proyecto de modernización la idea de establecer estas tradiciones y cultura, la idea de tradición y la idea de cultura no como fenómenos que van quedando, ¿no? Es decir, que se pudieron recuperar estos, sino que hay un acto invariable de desvanecimiento y apropiación y recuperación, pero también me interesa mucho rescatar la idea de que la tradición como tal muchas veces habla muchísimo más de los intentos de ese proyecto modernizador por mantener a los sujetos de su interés, pues más bien homogeneizados y vinculados a una creencia común, que en muchos casos es el resultado precisamente de ese desvanecimiento y recuperación ejercido por un Estado-nación que intenta hacerse a un pasado inmemorial y una identidad específica, ¿no? Que pueda diferenciarse con respecto a la otredad. El Omiyaimari no está a salvo de eso y creo que es muchísimo más profundo cuando empezamos a analizar desde dónde viene, ¿no? Esa misma idea de tener que estar en reclusión durante X tiempo, de que el cuerpo femenino es el producto de contaminación, o sea, como produce contaminación, no solamente en el parto, sino también en la sangre, y que también hay un vínculo necesario, ¿no? Y forzoso a la maternidad. Son, digamos que, cosas que a lo largo de la historia, a lo largo de la revisión, y sobre todo esto tiene muchísimo que ver
la revisión histórica hecha a partir del periodo Meiji, de que el Japón se intenta instaurar así como un estado moderno, de que se intenta configurar precisamente eso, una perspectiva muy concreta sobre las mujeres, sobre el rol que han tenido a lo largo de distintos procesos históricos. Digamos que apreciaciones que cuando las tratamos de ver en autoras del periodo premoderno, difieren muchísimo de su acercamiento. Y no hablemos de la forma en la que se veía en el Japón medieval, ¿no? La forma en la que muchas mujeres, por ejemplo, gobernaban espacios rurales, la forma en la que las mujeres tenían a su cargo ¿cómo se llama? Edificios de armas, o el paso de ríos, o flotillas. Es decir, hay algo ahí que no tenemos que dar por sentado, creo yo, en la configuración de los ritos, y sobre todo en la configuración de los ritos a partir de un discurso establecido, ¿no? Para mí, el poder asegurar que objetos en concreto significan o simbolizan cosas, pues me deja muchas dudas, ¿no? Y eso no es como de, ¿qué pasó, señora Nishida? Pues ahí póngase viva con los significados de esto. Es más bien que es difícil dar por sentado cosas así en actos que tienen su origen en la ritualidad. Y hablo de origen justamente en ese desplazamiento de procesos que han tenido cierta continuidad aparentemente, ¿no? Pero que eso no garantiza que siempre hayan sido así, sino que más bien van sufriendo transformaciones. Es decir, creo que dar por sentado que las costumbres y demás cosas que dan un avistamiento de lo japonés, hay que cuestionarlas. No solo en lo japonés, es lo japonés porque pues aquí es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero lo mismo cuando hay algo, un rito, una festividad que asenta y que da certeza de la mexicanidad, ¿no? O de otras nacionalidades y demás. Creo que eso es algo ese es el objetivo, pues, de cotorrear este chisme de lo Miyamari, pero también, y es algo que ustedes podrán seguir en Patreon, en www.patreon.com/Japón es chido, es la historia de Toyotama Hime, que es de donde nace esta idea de que la mujer, el cuerpo de la mujer produce contaminación, y además de que de la ubuya, la necesidad de esta construcción para prevenir que la contaminación se esparza. Sin embargo, pues obviamente ese chisme pues va para Patreon, pero si usted dice, es chisme y yo no me lo puedo perder, pues ya sabe, www.patreon.com/Japón es chido. Ahí usted se puede hacer parte de Japón es chido, acceder a material extra que ya hemos hecho antes, a material extra que vamos a estar haciendo pues a partir de ya, y a nuestro canal de Instagram que tiene chismes sin cohesión sobre películas, animación, manga y demás del Japón. Además, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que bueno, la banda que está ahí es bien chida. Entonces, pues nada, ya sabe, si usted quiere ahí prolongar la chisma a lugares, iba a decir inhóspitos, pero son bastante hospitalarios, la verdad. Y antes de irnos, usted seguramente se topó ahí en esta cuenta de Okuyamato Radio con esa posibilidad de saber más sobre su signo, dónde está puesta su estrella, ¿no? ¿A qué ascendente debe usted atender? ¿Con qué propósito está usted aquí? ¿Bajo los designios de quién, de qué o qué por qué? Bueno, pues todos estos acontecimientos tienen una razón, y es que en los próximos episodios hay una comunidad aquí que yo no sabía, y eso fue salió en una conversación reciente. Le voy a dar un trago acá al sabroso Nihonshu, que no nos patrocina y que por eso nos sale, pero que pueden ver en nuestra hermosa cajita. Madera de Higashi Yoshino, por cierto. Pero bueno, si usted tiene un Nihonshu que quiera que yo beba aquí, mira, con gusto. Pero bueno, el caso es que producto de una conversación reciente, hay una comunidad en Higashi Yoshino que estaba dedicada a mujeres que veían, bueno, ¿cómo decirlo? Es que es una palabra en concreto, pero es más bien mujeres que veían el futuro, ¿no? Pero que tenían la posibilidad de comunicarse con los muertos, de ver el futuro y de leer los astros. Y creo que la palabra que buscamos es oráculo.
en muchos sentidos. Por ahí Susana lo comentó en su oráculo Okuyamato, decía ella. Pero fíjate que estas mujeres precisamente eran oráculos. Hay unas mujeres en particular en el norte, en Aomori, que son ciegas, que desde que son infantes, cuando son ciegas, están determinadas, se les asigna ese rol de que ellas tienen el poder, por ende, de hablar con la banda muerta, ¿no? Entonces, pues, aquí había una comunidad así, y hay aparentemente en esta comunidad, se llama Mio, dentro de Higashi Yoshino, que está vinculada a estas mujeres videntes, oráculos. Entonces, pues está muy loco. Entonces, bueno, ahí será menester del próximo capítulo, este chisme de las videntes de Mio. Pero bueno, eso, y por supuesto, pues nada, agradecerle a la banda que nos comentó. El buen Fernando, el kilo de pan, no sé en cuánto está el kilo de pan, pero una bolsita con 5 panes, 250 yenes o 100 yenes, depende, ¿no? Puedes comprarlo en Yamazaki, que Yamazaki es esta marca, pues es como el equivalente, yo diría, en México a lo Bimbo, pero Yamazaki siempre es como, yo tengo un par de amistades que cuando voy a comprar un pan Yamazaki, que están buenos, es como, mames, vas a comprar Yamazaki, güey, te va a dar cáncer, güey. Y es como, güey, ya no puede comer nada porque se va a morir. Pero ese pan Yamazaki, la cajita de pan, pues la bolsita de pan de caja, digamos, con 5 piezas, está como en 100 yenes, que son 18 pesos mexicanos, más o menos, 17 porque el yen ya está por los suelos. Pero no sé bien el, el kilo. Sin embargo, eso, ya están anotados aquí sus signos y pues nada. Ainsh, muchas gracias a ti por pues, el comentario, dice que gracias por mostrar la otra cara del Japón. Es una cara muy... Estoy sorprendido, no sabía que Japón también tenía venados que se comían los girasoles, eso me impactó, cambió mi vida, es un antes y un después. Arthuric, no estamos en Radio Garden, creo, pero estamos en la sintonía 93.33 de Higashi Yoshino, si eso puede servir a los propósitos de algo. En YouTube, en Spotify y todas esos lugares, esas plataformas donde la banda escucha sus podcasts. Y nos pueden ver en el canal 11 de Higashi Yoshino. Ahí luego también salimos una vez al mes, más o menos. ¿Quién más? El buen Renato, no es pregunta, es un mensaje de agradecimiento. Pues agradecimiento a ti, agradecimiento perpetuo, no solo a ti, a toda la banda, bueno, o sea, a ti en especial por ese comentario. Además, un agradecimiento perpetuo a la banda que siempre está pendiente y pues que cuando dejamos por algo de hacer chisme como este agosto o julio que ha estado un vendaval, pues que han estado ahí siempre, ¿no? Y eso está muy chido. La verdad, agradecimiento perpetuo, la banda, ustedes son bien chidas. Y pues nada. Muchas gracias por haber estado en un episodio más del buen Okuyamato Radio. Nos toca elegir la siguiente piececilla con la que se queda la transmisión del 93.3, que el 1 de septiembre voy a estar en el concierto de Bish. Entonces usted ha escuchado Bish, pero Bish es una maravilla. Solamente que si usted apenas después de esta recomendación se va a poner a escuchar Bish, le tengo una mala noticia que este año decidieron separarse por fin. Y después de ya un ratote, 6-7 años creo de carrera, pero pues Bish es un grupazazo. Entonces sacaron una rolita hace poco que se llama Lai Lai Lai. Y gracias por escuchar Okuyamato Radio, un programa de Japón es chido y Higashi Yoshino, donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino del Japón rural. Gracias y bye. Japón es chido.